Al final, quizá el error de ese tipo de cumbres como la de Madrid es que algunas personas quieren entenderla como el diálogo entre dos bloques, cuando Latinoamérica es todo menos un bloque, ¿no? No, y la Unión Europea tampoco, ¿no? Aparte de la política comercial, tampoco tenemos posiciones comunes en asuntos globales que has mencionado antes. Yo creo que allí soy mucho más escéptica que podemos consensuar posiciones. Quizá hemos visto en la cumbre sobre el cambio climático que no hemos consensuado nada. Hemos visto que Brasil, cuando tuvo lugar la reunión Lula, estuvo en Teherán cuando negociamos Unión Europea-Mercosur. Digamos, es cierto que América Latina es un actor más autónomo, más independiente, pero eso no necesariamente quiere decir que nos acerquemos más, ¿no? También puede ser que tengamos más diferencias, y una de esas diferencias es también el ámbito empresarial, ¿no? Las inversiones españolas que no siempre cumplen las normas exigidas en determinados países. Eso sí que es un problema, y yo creo que allí tiene razón Evo Morales, que hay políticas nacionales que chocan con las inversiones o las políticas de expansión de determinadas empresas. Hay un conflicto, no se puede negar. Pero ser socios en el plano global supone, por ejemplo, en el G20, donde tenemos 3 países que representan a 350 millones de personas, Brasil, Argentina, México, estamos nosotros y están otros países europeos. Yo creo que hay una posibilidad de trabajar en la nueva arquitectura internacional con nuestras discrepancias, pero de pensar juntos en el tema medioambiental, pensar juntos y en la lucha contra la droga, temas que son básicos y donde tendremos que acercar posiciones, y este foro nos ha permitido quizás no ponernos de acuerdo, pero pensar juntos en los grandes temas de la agenda internacional. Pero hay que hacerlo a geometría variable, ¿no? A diferentes velocidades, con determinados grupos de países más o menos interesados, ¿no? Según el tema. El tema del narcotráfico, bueno, creo que es el único que afecta a todos, ¿no? Donde también en la Unión Europea podemos hacer ofertas interesantes y ofrecer políticas diferenciadas, diferentes a la que tiene Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso es un tema de futuro que no hemos explorado mucho, que ahora estuvo en esta agenda de la Precisamente FIAP trabaja mucho en ese campo y de manera exitosa. Bueno, ahí estamos en el programa Eurosocial. Ahora se va a lanzar el Eurosocial 2. Son 40 millones de euros dedicados a la promoción de las políticas públicas en justicia, salud, fiscalidad, educación, empleo, que son los temas básicos para hacer ciudadanos empoderados. De todas formas, le digo, son grandes ideas. Yo he comprobado que Eurosocial es muy eficaz, pero es poco dinero. Bueno, es pocos recursos, millones, ¿no? Porque son 40 millones, para pero se trata de sumarlo a los recursos que la Secretaría, que los organismos multilaterales, son recursos para promover acercamiento, comunicación, capacitación, pero se suman a otros muchos proyectos que están en la cancha desde hace mucho tiempo y que pueden ser útiles. Pues vamos a hacer un momento, una pausa, y les queremos citar para dentro de un minuto, porque queremos invitarles a ver algo insólito, pero de lo que se puede aprender mucho. Latinoamérica dando consejos sobre cómo llevar bien las cuentas de casa. Sí, existe este peligro porque, digamos, el crecimiento que hemos escuchado de América Latina está muy dependiente de lo que pasa con la economía china, porque China es un nuevo actor económico, quizá no político, económico en América Latina, que ya concentra, digamos, las exportaciones brasileñas, las exportaciones de otros países como Chile y Perú, y yo creo que allí también radica el peligro, que América Latina nuevamente puede ser vulnerable de exportar materia prima, con todas las consecuencias que conlleva, y además depender de más de un país que de otro. La Unión Europea pesa menos, pero tenemos un nuevo actor que implica sus peligros, ¿no? Yo diría que la crisis ya afectó a América Latina, es decir, se habló primero que iba a haber el desacople, y no. América Latina tuvo una bajada en las remesas de los emigrantes, que es importantísimo en algunos países, en el turismo, en las inversiones y en el acceso a los mercados. Afectó más de Panamá al norte que de Panamá al sur, porque están de Panamá al norte más unido al ciclo estadounidense y la crisis ha sido grave. En el sur, por esto que decía Susan, de las compras de India y de China y las materias primas han sobrevivido mejor. Sucede que ahora hay avisos para que no se practique un rentismo, que no se acomoden a los buenos precios de las materias primas y se invierta en los grandes déficits sociales y en educación. Pero la crisis ya la han pasado. Pero yo diría que la crisis está más que nada en la Unión Europea. No sabemos qué va a pasar en el futuro con el euro. Realmente tenemos una situación dramática, yo diría, ¿no? Sobre y España es uno de los
países afectados, quizá el próximo candidato a ser rescatado. Y yo creo que ahí se pueden sacar también algunas lecciones latinoamericanas que sería interesante, como el caso de Grecia, el caso de Argentina, cómo se salvaron de crisis futuras, qué hicieron, qué podemos aprender de América Latina. Eso sí que es como una nueva lección que estamos aprendiendo, ¿no? Fernando García Casas se refería hace un momento a la disminución de las remesas de los inmigrantes. Quiero que hablemos de inmigración porque en todo caso la crisis en Europa ya ha tenido efectos perversos en el orden social. Uno de ellos inevitable, los problemas de la inmigración. Europa se pregunta si necesita más inmigrantes y el presidente Lula y la presidenta argentina han recordado cómo están las cosas. Vemos con mucha preocupación de los países de la América Latina el trato discriminatorio que se está dando en distintos países, sobre todo en los más desarrollados, acerca de la inmigración y colocar al inmigrante como un adversario, un enemigo, alguien a quien separar de la sociedad, cuando todos sabemos que las inmigraciones hacen en los países a los que van lo que normalmente los ciudadanos de esos países son empleos y tareas que no están dispuestos a desempeñar. Lo digo, y acá me permito un ejercicio no ya institucional, sino personal, como un país, la República Argentina, que ha sido y es un ejemplo en materia de recepción de inmigrantes. Esta presidenta es nieta de españoles. De mis 4 abuelos, 3 son españoles. También la comunidad italiana, en fin, múltiples comunidades de Europa que encontraron en la Argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX un lugar seguro donde poder trabajar o un lugar apenas donde poder obtener un trabajo y un plato de comida. Hago una especial llamada en nombre de todos aquellos compatriotas latinoamericanos que han debido abandonar sus países no porque hayan querido, sino porque las condiciones precisamente de subdesarrollo, de falta de oportunidades, los ha obligado a buscar otros horizontes. Uno de los asuntos complejos que nos esperan es el de la inmigración. Es una prueba, un examen para la construcción de nuestras posiciones comunes. Es un desafío para todos aquellos que realmente creen en el concepto de la cohesión social. Como sociedades de migrantes e inmigrantes, muchos de los países aquí representados deben dar el ejemplo, encontrar soluciones que tengan en cuenta las exigencias de justicia y solidaridad. Da la sensación de que quieren poner un poco la venda antes que la herida. Me refiero que en una Europa en crisis, sí, efectivamente es de prever que aumenten los problemas con la inmigración. Yo creo que son visiones muy pertinentes de los dos presidentes. Los derechos de los inmigrantes pueden verse afectados en Europa, pero también de los paraguayos y bolivianos en Argentina o de los centroamericanos en México. Yo creo que este es un tema global. A mí me ha tocado vivirlo muy de cerca, muy fuerte, y yo creo que el diálogo reforzado que se aprueba en la cumbre, en el programa de acción, que va a permitir componentes como el de las remesas, que es uno de ellos, sí, también los derechos humanos de los migrantes y sus derechos en salud, en educación, en participación política. Yo creo que esta es una muy buena dirección y yo creo que ese diálogo es necesario, urgente y difícil. Sí, porque en Latinoamérica ha hecho mucho daño el programa desarrollado de retorno de los inmigrantes que están en Europa. Yo creo que ahí tiene España esa difícil posición de que hay que decidirse, igual que en el tema de la agricultura, que quiere ser un país europeo o iberoamericano, porque si se siente parte de una región que ha recibido además muchos inmigrantes españoles, yo creo que tiene ahí una deuda histórica que no está bien que dialoguemos, hablamos, pero hay que llegar a resultados. Y España, en el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, podría pensar en darle un trato como especial, más especial aún, a los inmigrantes latinoamericanos. Sí, lo que pasa es que entonces está usted desmontando
toda una política de un gobierno, de todos los gobiernos que ha tenido este país en la democracia, y es que somos europeos y somos iberoamericanos, ¿no? Además, yo creo, respecto a los migrantes, llevamos 5 siglos, una parte esencial de nuestras señas de identidad es la migración, pero miremos, por ejemplo, los nombres de los apellidos de estos jefes y jefas de Estado que hablan con tanto criterio: Bachelet, Kirchner, García, Fernández, es decir, entonces es lógico, y hay una cosa que es verdad, que el diálogo euro-latinoamericano es difícil sobre temas migratorios, pero